Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 25 del tiempo ordinario. Y si nos damos cuenta, en la semana pasada se meditaba en eso, en que Jesús va explicándoles a sus discípulos que el Hijo del Hombre tiene que padecer, que va a ser entregado en manos de los sacerdotes. Pedro lo aparte, le dice: a ti no te puede suceder esto, Señor. Y hoy sigue en la misma temática. Jesús está explicando a sus discípulos lo mismo. Ahora es atravesando Galilea. Les habla: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después resucitará. Los discípulos no entendían o no querían entender esa situación, porque están viendo a Jesús como el Dios, como el Mesías. Y obviamente no se espera que el Mesías pueda padecer de esta manera. Sin embargo, ya meditamos la semana pasada que Jesús va camino a Jerusalén, donde va a padecer, y está preparando a sus discípulos para estas situaciones que se van a presentar en Jerusalén. Pero resulta que Jesús va explicándoles eso, de lo que va a venir en Jerusalén. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos? Van discutiendo entre ellos quién es el más importante. Llamo la atención de esto. Jesús está explicando cómo va a ser la salvación de toda la humanidad, y los discípulos pensando quién es el más importante. Muy del mundo, muy apegados al mundo, que lo importante es quién es el que vale más de acuerdo a los criterios del mundo, no de acuerdo a los criterios de Dios, la importancia del nombre, del favorito de Jesús, de estar más cerca de Jesús. Los criterios del mundo al final de cuentas. Jesús se sienta y les da una explicación. En los tiempos de Jesús había 2 tipos de personas que eran los que no tenían ningún derecho. Eran los esclavos por una parte y otros los niños. Los niños no tenían ninguna importancia, ningún derecho, eran vulnerables totalmente, no eran valorados. De hecho, un niño no podía estar donde hubiera una reunión de adultos, y menos si estaban platicando, y mucho menos que el niño se atreviera a interrumpir a los adultos, era castigado severamente. Entonces, esclavos, que eran los servidores, y los niños no tenían ningún derecho. Por eso fíjense, Jesús les dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. O sea, no se aferren a los criterios del mundo, sino aférrense a los criterios de Dios. Que los criterios de Dios son el amor y el servicio. Amar al prójimo como a sí mismo. Es la enseñanza de Jesús. Pero Jesús sigue rematando en esto. Tomando un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. O sea, dando la importancia que el que tenía menos derechos ante el mundo, Jesús está poniéndolo como el centro de su misma vida. O sea, no los criterios del mundo, sino los criterios de Dios, los que son menos importantes para el mundo, para Jesús, para Dios es lo más importante. Servidor de todos, el que no tiene derechos, el que es menospreciado, para nuestro Señor los proyectos de Dios, ese es el más importante. Para el mundo es los títulos, las posesiones, el poder que tengas, y eso es para el mundo, y para Jesús es el amor,
el amor servicial, el que se ponga como más humilde, como servidor de todos, ese es el más importante en el reino de los cielos. Por eso dice, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. O sea, al recibir a Jesús, estamos recibiendo al Padre Celestial y ahí estamos abriéndonos, mis hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Pues bueno, esa es la meditación muy breve que quería transmitirles en este domingo 25 del tiempo ordinario. Pero sigo invitándoles, insistiéndoles en que viene el Congreso Nacional Misionero el próximo mes de octubre, del 28 al 31 de octubre, Congreso Nacional Misionero con el lema Bautizados y enviados, testigos de esperanza, es lo que vamos a estar meditando. Va a ser aquí en Monterrey. Por las cuestiones de la pandemia no va a ser vivencial, sino va a ser virtual. Después les iré diciendo los medios en que los vamos a estar transmitiendo, pero yo espero que ustedes me acompañen, nos acompañen. Dios me ha dado tiene esa confianza en mí, que me está permitiendo coordinar este evento. Y entonces, pues bueno, yo confiando en la providencia divina lo estoy haciendo y confiando en mis amistades, o sea, en ustedes, que vamos a hacer esta presencia, vamos a hacer que la gracia de Dios se derrame abundantemente con muchos hermanos míos sacerdotes, así eminentes en su enseñanza que nos van a transmitir, pero a pesar de la grandeza de su enseñanza, la sencillez que tienen de corazón, vamos a verlos. Prepárense para que vivamos intensamente este momento. Con amor te doy la bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.